Hoy no te puede haber tratado nadie, querido Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Peor que este sátrapa de Daniel Ortega. ¿Cómo estás? Pues bien, bien, aquí en Madrid, viviendo mi exilio desde agosto del año pasado. Esta es una piedra que comenzó a rodar desde el año pasado, cuando fui procesado judicialmente por los tribunales en Nicaragua. Tuve que irme al exilio y desde entonces vivo en Madrid, y digo que la piedra sigue rodando porque de ser procesado por una serie de delitos de invención pura, pues ahora he sido despojado, como ya sabes, de la nacionalidad y acusado de traición a la patria, y declarado más prófugo de la justicia. Estaba hoy recordando lo curioso que es que a mí me quitan en Nicaragua la ciudadanía nicaragüense y se la dan al expresidente Funes de El Salvador, que es un verdadero prófugo de la justicia. Entonces el régimen me cambia por Funes, que es está acusado en los tribunales de El Salvador de lavado de dinero y otros delitos. Pero bueno, esto es bastante grotesco, como puedes ver, ¿no? No, no me lo puedo acabar de creer, no me lo puedo creer. Yo que seguí tan de cerca todo aquel movimiento sandinista, Sergio, que nos reunimos aquí en México cuando llegaron a aquel primer viaje, que hablamos en aquel programa, entonces en el Canal 13, que nos fuimos a Recuerdo, cenar tarde y tardísimo, que aquello recuerdo era muy una bien todo emoción eso. en todo. 1979. Fíjate. Sí, bueno, la Sí, solidaridad de México fue inmensa entonces, si te acuerdas, con el derrocamiento de sí. la tiranía de Somoza. No solo el pueblo, el gobierno de México. Yo sé que el presidente López Portillo no es bien recordado en México, pero él fue decisivo en el derrocamiento de la dictadura y el respaldo que el gobierno de México prestó. Recuerdo que en determinado momento el presidente López Portillo nos dijo que cuando nosotros consideráramos conveniente le pusiéramos la fecha a la ruptura de las relaciones de México con Somoza. Y efectivamente le anunció la ruptura en una gira por Veracruz, cuando nosotros le dijimos: presidente, este es el momento. Y, y México fue decisivo: los sindicatos, las corporaciones, las universidades, el pueblo, el gobierno, una solidaridad impagable la de Nicaragua con México entonces. Sí, fue en Cancún, desde la comida que le había ofrecido. Se había ido Fidel Castro la día anterior de una visita y había llegado al mediodía Rodrigo Carazo Odio, que le Ah, dio el pues fue en Cancún, panorama sí. y sí, Perfecto, y ahí se perfecto. dio aquella Exacto. ruptura. Yo todavía no me puedo creer, Sergio, no me puedo creer. Bueno, de este sátrapa me puedo creer todo. Lo que pasa es que ha superado mi capacidad de lo que yo pudiera creer con todas las arbitrariedades y crímenes que ha cometido. Pero el perseguirte, ayer hablé con la comandante 2, hoy hablo contigo. No puede ser, Sergio, que después de aquellas jornadas históricas para Nicaragua, un ejemplo para América Latina, te haya hecho lo que te ha hecho este dictador. Bueno, no solo a mí, Joaquín. Imagínate, 222 prisioneros que fueron liberados, entre comillas, porque fueron enviados al destierro, y además bajo el engaño de que no se lo dijeron al gobierno de los Estados Unidos, de que los enviaron en este avión. El gobierno de Estados Unidos exigió que les dieran a cada uno un pasaporte, un documento válido. Y una vez que estaban en Estados Unidos, hicieron esta pantomima de despojarlos de la nacionalidad, de declararlos apátridas. Y esto crea un problema legal para los refugiados, porque no están siendo tratados como refugiados políticos, sino bajo refugio humanitario. No podemos tener trabajo, etcétera, ¿no? Esa fue una trampa. Entonces son 222 personas arrancadas de sus familias. Muchos de ellos, la inmensa mayoría, no conocían los Estados Unidos, nunca se habían subido a un avión. Son muchachos jóvenes que no hablan inglés. Para ellos es un drama vivir fuera de Nicaragua. Más estos otros 93, entre los cuales me cuento que estamos la inmensa mayoría exiliados, que han sido también declarados apátridas. Un delito que en la ley nicaragüense no existe.
De ninguna manera está prohibido por la Constitución, está prohibido por una pena más que un delito, está prohibido por la Constitución, prohibido por los convenios internacionales. De manera que por donde lo mires es un absurdo, pero estas medidas dictatoriales siempre tienen mucho de grotesco, de absurdo, de increíble, precisamente por eso, ¿no? Por eso es que los dictadores entran tan fácilmente en el territorio de las novelas, ¿no? Por este despropósito, por esta desproporción de sus hechos, que se creen dueños de vidas, de hacienda, dueños de la vida y la muerte de las personas, de su destino, de su identidad. Porque ya arrancarle la identidad a alguien es lo último que se puede buscar qué hacer para querer liquidar a una persona, para borrarla del mapa, para hacerla desaparecer, es decir, decretarle la muerte civil. A mí me gustó muchísimo, Sergio, esa frase tuya: mientras más Nicaragua me quitan, más Nicaragua tengo. Sí, porque, Joaquín, eso es imposible, que te quiten un país, ¿no? Hay un poema de José Emilio Pacheco que siempre yo lo recuerdo, porque que te dicen que es tu país, y él hace un listado, dice una o dos calles, un paisaje, una montaña, los recuerdos que tú tienes de este país, que son totalmente imborrables. De manera que unos cuantos héroes, la historia, eso está metido dentro de tu piel, dentro de tu sangre, y quitártelo es absolutamente imposible. Ahora, ¿qué va a ser de tu vida, Sergio? ¿Qué va a ser de la vida de los otros 93, de los primeros 222? ¿Qué va a ser de sus vidas? Yo no sé. Nosotros estamos en una situación provisional. Yo te digo provisional, yo tengo 80 años. Pero no pierdo la esperanza de que este es un asunto provisional. Todos vamos a regresar a Nicaragua. Tiene que haber un cambio político en el país. Tiene que cambiar la suerte de Nicaragua. Yo aspiro que este cambio sea democrático, que se haga una transición pacífica. Tiene que buscarse la manera. No puede haber una salida sangrienta de nuevo por el país, otra guerra civil, violencia, más sangre, más muerte. Nadie quiere eso en Nicaragua. Solo hay malos recuerdos de la última guerra civil que derrocó a Somoza, y con un peligro para mí inminente e inmanente, que a consecuencia de una revolución siempre resulta un caudillo armado que se apodera del país. Esta es una especie de ley escrita en la historia de Nicaragua, y por lo tanto hay que evitarla. Si alguien me pregunta cuáles van a ser los mecanismos de ese cambio, yo no lo sé, pero ese cambio se va a dar, y mucho más tarde que temprano, y quizás aquí está el verdadero papel de la comunidad internacional: facilitar, ayudar, de que no olvidarse que Nicaragua está allí, que Nicaragua es una herida sangrante en América Latina. Nicaragua no es un país estratégico, por eso mucha gente no se acuerda de Nicaragua, pero estamos en el corazón de la América Latina, y por lo tanto este es un problema que afecta a todo el mundo, y la comunidad latinoamericana debería hacer un esfuerzo porque se empuje este cambio democrático en Nicaragua. Pero mira, Sergio, la comunidad latinoamericana está callada. Por fortuna, vamos a escuchar este reporte, ¿sí? Cintia Dávalos. Así es, Joaquín, una veintena de exjefes de Estado y de Gobierno, integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, denunciaron el silencio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y de gran parte de los gobiernos latinoamericanos ante el destierro y retirada de nacionalidad a 222 presos políticos de Nicaragua. En una declaración divulgada este lunes, los expresidentes lamentan el silencio de los gobiernos de la región, con excepción de los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y Ecuador, Guillermo Lasso, ante la arremetida dictatorial de Nicaragua, que ha desterrado a 222 presos políticos y les ha retirado la nacionalidad. La declaración denuncia que el gobierno de Nicaragua ha confiscado los bienes y violentado los derechos de ciudadanía a 94 personalidades e intelectuales, además de condenar al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, a 26 años de prisión por negarse a ir al exilio. Señala que López Obrador adopta esa postura, mientras por otro lado calla ante el ejercicio y las violaciones de derechos humanos perpetradas por la pareja Ortega Murillo en Nicaragua.
en referencia al presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Gracias, Cinta. ¿Cómo ves, Sergio? Pues mira, la posición del presidente Boric de Chile ha sido muy clara desde el principio, bajo una premisa que me parece muy válida, que las violaciones de los derechos humanos, los atropellos dictatoriales, no se callan cuando vienen de la izquierda y se denuncian cuando vienen de la derecha. Son violaciones de derechos humanos y de los derechos ciudadanos de cualquier lado que vengan. Bajo este principio, entonces, es que Boric ha reiteradamente condenado lo que ha venido ocurriendo en Nicaragua de manera muy clara, de manera muy firme. Hoy o ayer se pronunció el presidente de Colombia, el presidente Gustavo Petro, en un tuit que tengo aquí a la mano, dice: reitero, América Latina debe ser un espacio sin presos políticos y sin presos sociales. Toda violación a los derechos humanos debe ser condenada por toda la comunidad internacional. Mi solidaridad con los 94 nicaragüenses que fueron despojados de su nacionalidad. Bueno, yo agradezco mucho al presidente Petro de Colombia por esta declaración tan clara, tan firme respecto a la situación de Nicaragua. Y ojalá los otros gobiernos, incluyendo obviamente el gobierno de México, hicieran pronunciamientos similares. Porque esto va decantando la situación y ayudando a ver claramente cuál es la situación de Nicaragua y el esfuerzo que se puede hacer. No de organizar un frente para ir a derrocar a Daniel Ortega, es decir, el cambio en Nicaragua lo van a hacer los nicaragüenses, sino para contribuir a esta transición de que yo estoy hablando. Pero la primera manera de contribuir a esta transición es abriendo la herida y señalando lo que verdaderamente está ocurriendo, no ocultándolo. Aquí tengo lo que dijo el presidente Boric, sí, de Chile. Dijo: un abrazo fraterno a Yoconda, a Ramírez, o sea, a ti, Sergio, a Sofía, Carlos y a todos quienes Ortega ha pretendido despojarlos de su nacionalidad nicaragüense. No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos y no se priva por decreto. No están solos. Es la definición, la toma de posición más clara que ha habido en toda América Latina. Y podría decirse yo que prácticamente en ese tono es la única. La única, y la de España, que se ha hecho con hechos, ¿no? Porque la de España, el gobierno lo que ha dicho es, si les quitan el país, yo se lo doy, yo les devuelvo, yo les entrego un país a España. Y a todos les ofreció España la ciudadanía, no solo a los primeros 222 desterrados, despatriados, sino a los otros 93. Yo ya tengo la ciudadanía española porque yo la recibí por un decreto del Consejo de Ministros cuando gané el premio Cervantes. Fue una cosa muy honrosa, pero el resto no la tiene y muchos se van a acoger a esta oferta española. De manera que es un gran paso el del gobierno de España, verdaderamente muy generoso. Sí, yo me refiero solo aquí a América Latina. Por ejemplo, en el caso de México, pues no ha habido, no digamos una posición, no ha habido una condena, Sergio. Una condena al dictador. Yo creo que esas puertas nunca están cerradas. Yo espero que el presidente López Obrador, que habla todas las mañanas al país, una de estas mañanas nos va a dar la sorpresa y va a condenar esto que ha ocurrido con nosotros en Nicaragua y lo que ha ocurrido con los prisioneros políticos y los abusos que se están cometiendo contra la ciudadanía en Nicaragua. Me gusta que seas optimista. Yo soy realista, documentado. También soy optimista, pero documentado, Sergio, querido. Y entiendo lo que están pasando y me da una enorme alegría poder hablar contigo y poder reiterarte lo que le reiteré desde aquel 1979 y antes que nos vimos en Managua y después que nos volvimos a ver en Managua en aquella visita de López Portillo, que llegando la noche anterior había explotado había habido un atentado en el aeropuerto, me acuerdo perfectamente, y reiterarte pues la solidaridad entonces multiplicada por el paso de los tiempos. Muchísimas gracias. Y por la admiración que te tengo como persona y como escritor. Mil gracias, Joaquín, y muchas gracias, reitero, a México por toda la solidaridad que estamos recibiendo de los escritores mexicanos, de los académicos, del pueblo en general. Me siento yo muy lleno y muy cercano, como siempre me he sentido, al pueblo de México. Gracias, Sergio. Buenas noches para ti en Madrid. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Joaquín. Saludos a todos los amigos y compañeros allá.